Muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente muy contento de estar hoy acá. Traerles obviamente los saludos y el agradecimiento de mi viejo. En primer lugar, Claudio, obviamente que tuvo la idea, quizá le ganó la mano a algún amigo, pero le ganó la mano, así es la vida, y por estar transmitiendo esto. A Victoria, por sus palabras, a Claudia, a Maya, obviamente a mi amigo Matías, por hacer posible compartir este encuentro. Y también a tres personas que acá me acompañan, tres de las primeras personas que me escribieron, no para felicitarme por el libro, sino para agradecerle a mi viejo, darle las gracias a mi viejo por lo que había hecho. Roberto Feletti, por el que pido un fuerte aplauso. Felipe Solano. Algunas personas más, que mencionaba antes, Andrés, el Pueblo Larroque, Jesús Rodríguez, un radical para variar, fueron de los primeros que me escribieron hablándome de la importancia que tenía este libro. Porque, de verdad ser sincero, acá estamos con Fercho que me acompaña, cuando con mi hijo decidimos hacer este libro, nunca pensamos ni que remotamente iba a tener este éxito. Tanto es así que, bueno, lo he contado alguna vez, cuando se me ocurrió hablar de una editorial tipo Planeta, una editorial que conté la idea a mi viejo me dice, che, pero no va a ser muy caro esto. Y dije, no, quizás nos sobra algún manguito. Bueno, habríamos a ver si da. O sea, la verdad que no pensamos que este libro iba a tener el impacto, ni muchísimo menos que tuvo. El libro salió porque ese era el objetivo a principios de noviembre, para que estuviera por los 50 años de regreso. Empezó a circular, algunos de ustedes me escribieron, fue un impacto, pero poco después todos los argentinos, yo, mis hermanos, mi viejo, nos dedicamos a otra cosa, ¿no? ¿Qué pasó en diciembre en la Argentina? Ganamos la Copa del Mundo. Todos nos olvidamos del libro, mi viejo, nosotros, los muchachos, nos olvidamos del libro. Y ya había terminado. Venía la fiesta, extrañamente teníamos que salir. Había esa colección muy grande, traen 5.000 ejemplares, que ahora es una barbaridad. Ahora tampoco ahora es una barbaridad. Pasaron las fiestas y distintos compañeros y compañeras empezaron a escribir, che Juan, no encuentro el libro. Che Juan, no está el libro. Qué raro, 5.000 ejemplares. Imposible. Empecé a hinchar a la editorial, ¿no? No, mirá, nos queda bueno. ¿Por qué tanta la hijo? Es así con el palo. Casi como para darme la razón y para tenerme tranquilo, hice una segunda edición de 2.000 ejemplares. Diciendo, bueno, ya está, ¿no? Más, bueno, listo. Salió esa segunda edición, se agotó antes de que saliera. Vino una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta edición se está vendiendo ahora en la Argentina. Ese fue el éxito sorprendente de este libro. Entonces, la gran pregunta que nos hacíamos y nos hacemos siempre es ¿por qué? ¿Por qué este éxito? ¿No? Porque si de algo se ha escrito mucho, es de los 70, ¿no? Una buena librería de cosas de los 70 hay agarradas. Del peronismo, si algo se tiene, hace poco fue un congreso de ciencia política, venían politólogos de todo el mundo, al único lugar que quisieron ir como excursión fue a San Vicente. Obviamente a nadie se le ocurrió la Casa Radical, el lugar del PRO, donde está la libertad básica, querían ver peronista. Esto también se ha escrito un montón. Entonces, ¿por qué este éxito? ¿Por qué este impacto? Quiero compartir algunas de las ideas que tengo de por qué este impacto que tuvo. En primer lugar, una obviedad, ¿no? Los peronistas nos gusta mucho discutir los 70. Nos pasamos discutiendo los 70 y seguimos discutiendo los 70. Yo me acuerdo cuando me tocaba acompañar a Néstor por la Argentina, del PJ, una vez que viajamos mucho en helicóptero, no en el presidencial, que es bonito y no pude ir hablando, nos veías en helicóptero como bien saben acá muchos presentes comunes en los que no puede hablar, entonces siempre llevo un libro para leer. Me acuerdo que una vez íbamos con un secretario de Estado, el Chango Casuriaga, con Néstor y otro secretario de Estado, cuyo nombre no voy a mencionar ahora, pero todos cuando nos sentamos sacamos un libro y todos tenemos el mismo libro, que era como la historia de Pepe Firmenich. Imagínense Néstor cargándonos a todos, todo el viaje, etcétera. Pero siempre nos interesó. Poco después fuimos con Néstor a la cumbre Unión Europea UNASUR y Néstor fuimos al hotel, en el hotel, y Néstor me preguntó a mí por el embajador argentino en España, también
también una persona muy querida y conocida por todos a los años 70, y nos estuvo discutiendo hasta las 5 de la mañana con un wiki de por medio a partir de los 70. O sea, siempre nos interesó mucho discutir los 70, no hay ninguna duda. Y se ha escrito mucho de los 70. Entonces, de vuelta, ¿por qué este impacto? Yo creo que centralmente porque este libro, en primer lugar, casi todo lo que se ha escrito sobre los 70 y casi todo lo que se ha escrito por el peronismo lo han escrito no peronistas, para no decir gorilas. La gran mayoría de lo que se escribe. Ya que un peronista hable de esto, ya de por sí es una novedad. Pero hay una novedad más importante, que es que nos presenta un Perón que de alguna manera se nos había sido robado. Más lo recordaba en las charlas con mi viejo, con Fer, mi primo Mati, cuando uno permanentemente charlaba con mi viejo, escuchaba un Perón distinto del que nos contaba las versiones oficiales de los 70. Cuando uno escucha las versiones oficiales de los 70, escucha un Perón distinto, habla, escucha y siente un Perón distinto. Esas dos grandes versiones, que son un poco las hasta ahora hegemónicas, son muy distintas, pero en el fondo son en algo similares. Hay un relato en la historia que cuenta que en los 70 unos jóvenes idealistas entraron al movimiento y fueron usados por el general Perón, quien maquiavélica y cínicamente los usó y después los mandó a matar. Es una historia, ¿no? Una historia que representa un Perón muy malo, un Perón agresivo, un Perón violento. Hay otra historia en la cual lo que ocurrió en los 70 es que unos marxistas de patria entraron y se infiltraron al movimiento e intentaron hacer no sé qué cosas con él, y el general Perón con su fuerza y su fanatismo lo mandó a matar. Si ustedes se preguntan, son dos versiones muy contradictorias, pero ponen al general Perón en un muy mal lugar. Los dos nos cuentan de un Perón muy distinto del que nos contaba mi viejo. Un Perón que era centralmente el Perón que muchos de sus hijos les habrán contado, las generaciones mayores, el Perón del amor, el Perón de la alegría, ese Perón que uno ve en los 40 y los 50, que está con Eva, que es alegre. Ese Perón es el que de alguna manera nos habían robado. Y este libro, una de las virtudes centrales que tiene es que nos permita recuperar ese Perón del amor, ese Perón de la alegría, ese Perón que en el párrafo que empezó a leer Claudio continúa con una anécdota que a mí siempre me gusta repetir, que es cuando mi viejo, cuando ya está todo listo para volver a la Argentina, le dice: perdón, general, porque nunca lo llamó obviamente de otra manera que general, ¿podemos hablar de un tema que nos preocupa así como no? Bueno, he hablado con sus médicos, general, y todos coinciden en que si vuelve a la Argentina, eso va a acortar dramáticamente su tiempo de vida. Y el general le dice: usted es joven y no puede darse cuenta, pero en mi caso no sabe los años que daría que estuve en Madrid por tener un solo año de vuelta con mi pueblo. Eso fue el general Perón, el que volvió a la Argentina sabiendo que costaba su vida. Y es más, me dice: porque yo si algo estoy orgulloso es de la lealtad que me ha tenido el pueblo peronista. Y yo no siento otra cosa que un enorme compromiso. Yo no siento otra cosa que una enorme responsabilidad por corresponder a esa lealtad. Yo no tengo más que agradecimiento por todo lo que han hecho estos años. Y yo no puedo hacer otra cosa que volver a la patria para agradecerle al pueblo lo que ha la lealtad que ha puesto con nosotros. En un momento en que a veces uno escucha vigente, de toda la naturaleza, no hablando que habría que agradecer las cosas, ¿sabes? En general Perón no pensaba otra cosa que él era el que agradecía. Y estaba dispuesto a imponer todo para hacerlo por la patria. Entonces, sin duda este tema fue muy importante. Pero también les voy a confesar otra cuestión que creo yo que ayuda a pensar el impacto de este libro, que es un libro muy sincero, para bien o para mal. Nos puede gustar, nos puede no gustar, nos puede caer simpático o no simpático, pero es un libro que no hace concesiones. Tanto es así que mi viejo me pone en el rol de coautor, para nada, ayudante si se quiere, y lo puedo dar cuenta porque varias veces me mandaba cada cosa, te mandaba, íbamos corrigiendo. Yo decía: papá, sacá esto, por favor, cambiá el adjetivo, sé menos duro con esto. No, Juan, es la verdad, hay que contarlo. La sinceridad del relato es lo que lo hace tan fuerte. Muchas veces, cuando los políticos escriben memorias, tenemos importantes políticos que han escrito memorias,
tienden a no querer quedar mal con nadie. No, pues si pongo esto se va a enojar Pirulo, si pongo esto se va a enojar Mengano. Mi papá hizo lo contrario. Con todas las cosas como él la vio, equivocado o no, porque finalmente es su visión, pero con toda la realidad, sinceramente lo que entendía. Entonces, me parece que esa sinceridad del relato, de alguna manera, también ayuda a darle fuerza al libro. Después que su historia es compleja, no es una biografía, no hay buenos y malos, no hay culpables e inocentes, es una realidad compleja en la que las cosas se ven en su contexto. Y yo también, a veces uno extraña cuando hago unas lecturas demasiado simplistas de lo que ocurre. Y como bien decía Claudio, es una versión situada, es una versión que es imposible de entender sin Marechal, sin Castellani, sin Castañeda, sin Jauretche, sin José María Rosa, es decir, solo se lo puede entender en el conjunto que habla, que explica en buena medida la historia. ¿Qué aportes creo que hace qué aportes centrales hace? No creo es hablar del por qué tuvo ese impacto. ¿Qué aportes creo que los hace a la militancia? ¿Qué aportes creo que yo hace este libro? En primer lugar, es una reivindicación de la política. Pero la política no solo con mayúscula, no la política, ¿no? También la política del día a día, la política que muchos de nosotros y nosotras hacemos. Hablamos, construimos consenso, operamos contra otros, hacemos una operación. Y este libro nos cuenta eso, que al final Perón hacía eso. O sea, reivindica la política también en su propia acción y en su propia tarea humana. Y en una política que en primer lugar es una política no moralizante. Hay una parte del libro que también, estoy siendo, como se dice ahora, spoileando mucho, pero se las recomiendo. Hay una parte del libro en que mi viejo hace un juicio de valor de los pocos que hacen el libro, visiblemente, en general se cuida, pero a veces se le nota, en que dice que gran parte de los problemas que tuvimos en aquellos años fue cuando se moralizó mal la política. Y eso se concreta cuando se habla de traidores e infiltrados. Porque si hay traidores y si hay infiltrados, esas resoluciones no se pueden hacer políticamente. Mi viejo lo dice, si hay un adversario interno, uno le gana por una elección interna, por una discusión, por una votación o algún procedimiento político. Si el otro es un traidor o es un infiltrado, no hay espacio para la discusión política. Y termina ocurriendo lo que ocurrió. Por eso esa visión no moralizante es una muy buena enseñanza, donde muchas veces uno termina cayendo en esas visiones que tanto enriquecen la política. En tercer lugar, también es un libro que nos muestra esta dimensión de la política, que yo decía antes en algún sentido, reivindicando una faceta particular. En general, cuando uno hace política, y ni hablar nosotros los peronistas y las peronistas, ¿cómo la pasamos? Bastante bien, ¿no? Nos divertimos haciendo política. Nos cagamos de risa haciendo política o no. Siempre discutimos la ideología, el mundo, cómo va el liberalismo. No, a veces nos cagamos de risa también. Bueno, eso el libro lo devuelve. Nos vuelve un Perón divertido. Un Perón haciendo chistes. Un Perón, de vuelta spoileando, que está hablando con mi viejo y le dice, y va a la puerta, le abre rapidito para que los Herrera que estaba ahí, pum, se caiga y se cagan de risa los Herrera. Un Perón que, cuando la anuncien, se le ocurre decir, como que estamos escribiendo al general, bueno, yo tampoco me voy a presentar, voy a renunciar a mis derechos a presentarme como presidente. Y Perón en general le responde que el renuncia a su derecho de presentarse como presidente de los argentinos, es lo mismo que si yo renuncie a mi derecho de ser rey de Inglaterra. Y todo el mundo se cagó de risa. Bueno, esa dimensión del humor, de la alegría, que es tan constitutiva de todos nosotros, también está presente en el libro y nos vuelve a alejar al Perón ese que uno ve duro, malo, el 1 de mayo, que echa no sé quién, ese que era tan parcial que nos escondía ver parte de esto. La dimensión del cambio del mundo es una cuestión muy importante. Es difícil entender lo que nos ocurrió en los 70 sin entender que el mundo estaba cambiando muy rápidamente. Es muy difícil entender lo que nos ocurrió en los 70 sin pensar que pocos años antes muchos creían, por muchas legítimas razones, que el mundo iba para un lugar. Vietnam, el Che Guevara, la Revolución Cubana, parecía que el mundo iba al socialismo y muchos creyeron en eso. El general Perón fue el primero en darse cuenta que hace tiempo, o hace algún tiempo, ya el mundo dejaba de estar claramente para ese lado. Que Vietnam, en vez de pelear, estaba haciendo la paz con Nixon, que China estaba cerrando un acuerdo con Estados Unidos, que cuando miramos Uruguay ya no estaban los Tupa, sino estaba Bordaberry, las Fuerzas Armadas, que en Brasil se lo recrudecía la dictadura militar, que en Bolivia había matado al Che Guevara y se ponía más fuerte, y que en Chile los días de adoración se iban contando.
El general Perón vio eso. Muchos creían que eso no ocurría. El general Perón tuvo la visión de entender que el mundo iba para un lugar distinto al que parecía. Y no solo eso, digo, lo sabemos todos, ¿no? Cuando en el año 72 manda una carta, uno no puede entender cómo la mandó, a la cumbre de jefes de Estado por el tema ambiental. Cuando él era simplemente un exiliado, sin embargo le recibieron la carta en la cumbre de jefes de Estado alertando sobre el cambio climático. Lean lo que se decía en Argentina, Perón está acá, cambio climático, cambio. Miren, ¿no? Ahora, 50 años después, el presidente de Estados Unidos hablando de estas cosas todos los días, 50 años antes lo alertaba el general Perón. Esa cabeza que tuvimos los argentinos. Algunos interrogantes y reflexiones. En primer lugar, ¿podría haber sido todo distinto? Les habrá pasado a ustedes toda la vida, a mí me pasa siempre, que muchos, buenos no peronistas, más o menos gorilas, más de izquierda o derecha, bueno, sí, muy bien, porque en los 70 pero terminó la dictadura, Sí, es cierto. Pero ¿de quién? Este libro nos vuelve a llamar la atención una cosa muy importante. ¿De quién es la responsabilidad que haya ocurrido lo que ocurrió en Argentina en el 76? ¿Del peronismo que tuvo 18 años proscripto en la historia de Argentina? ¿O de esa, usando la palabra camarilla militar y oligarquía, que salvajemente le prohibieron al pueblo durante 7 años votar a su líder? ¿De quién fue la responsabilidad? Imagínense la diferencia. Obviamente no ocurrió el golpe de Estado ni hablar, pero si Perón hubiera podido volver en el 64, en ese famoso avión negro que lo hicieron volver rápidamente a su lugar. ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánto se hubiera ahorrado la historia de Argentina? ¿Cuánta regresión al neoliberalismo, como planteaba Matías Sánchez, nos hubiéramos ahorrado? ¿Cuánto dolor se hubiera permitido al pueblo votar en su momento? O sea, no es solo esta responsabilidad, esta dictadura, lo que ocurrió en los 70 meses del peronismo, es aquello que dejaba volver a generar solo cuando le quedaban sus pocos años de vida, y tuvo que volver enfermo y cansado, con una realidad mucho más complicada de lo que hubiera ocurrido sin eso. Tanto cinismo hubo que cuando se permite votar, recuérdenlo, cambiaron todas las reglas electorales, inventaron reglas ridículas, ¿no? Como los nuevos balotajes, ser senador, un montón de cosas que después algunas siguieron lamentablemente, un conjunto de reglas que le impedían al general volver a ser presidente, tuvo que ver otra persona en medio. Imagínense todo lo que eso significó. Segunda cuestión, la violencia política. Es muy normal que a todos nos toca esto, ¿no? Cuando se habla de la violencia política en la Argentina, se habla de la violencia peronista y la violencia antiperonista. Y en general se las tiende a equiparar, como que son dos violencias parecidas. Hay un texto que está en el libro, que acompañamos este libro, escrito por uno de los grandes patriotas que tuvo el peronismo, don Antonio Cafero, al que también pido cuando se habla de los hechos del 15 de abril del 53. El 15 de abril del 53, como ustedes saben, en un acto de la CGT se pusieron bombas, militantes radicales pusieron bombas para matar gente. Murieron 7 personas, decenas de heridos. Murieron solo 7 personas porque las bombas que habían sido puestas sobre el Banco Nación, por suerte no explotaron. Si no, las víctimas hubieran sido centenares. A la noche, estaba en pleno el acto, el general dice unas palabras fuertes. A la noche, militantes peronistas salen y queman la Casa Radical, la Casa del Pueblo y el Jockey Club. En ese artículo periodístico y en varios más, se comparan las violencias como cosas parecidas. ¿Cuánta gente murió en las quemas que hizo el general cuando hicieron los peronistas a la noche? Ninguno. Nadie. Un herido. A la tarde, 7 muertos, 70 heridos. Y sin embargo, se comparan con cosas similares. Ni hablar años después, ni hablar el 16 de junio del 55, cuando está muy contado ahí, después les cuento por qué, y todo, pero esta parte todos la sabemos. Aviones de la Fuerza Aérea de la Aviación Nomad bombardean la Plaza de Mayo buscando matar al general Perón. En ese hecho, en el que mueren más de 300 argentinos, un micro escolar, que en realidad obviamente es el hecho terrorista más importante de la historia argentina, no hay ninguna duda. Y nos impacta, digo, a nivel mundial todos hablamos de Guernica, ¿no? Guernica, la agresión de Hitler, bombardear un pueblo.
acá fue la elección de su propio país, un pueblo bien a nivel de locura, de militares, perdón, de aviadores que bajaban de Montevideo y fueron aplaudidos como héroes por algunos argentinos, Palacios y otros argentinos que estaban supuestamente exiliados en Uruguay, fueron recibidos como héroes. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque en el primer encuentro largo de mi viejo con el general, obviamente el general le pregunta a mi viejo quién era Fernando. Imagínense para una persona como Perón, de 70 y tantos años, pensar que en Argentina jóvenes de 22, 23 años estaban dispuestos a dar su vida por su regreso a la patria, por la democracia. Entonces le pregunta, mi viejo le cuenta, ¿no? Y le cuenta algo de las cosas más fuertes que tiene el libro, que a mí cuando lo vi por primera vez me impactó, que lo habíamos charlado con mucho menor. Cuando mi viejo cuenta su último encuentro con Fernando, ya cuando después de Aramburu, arriba de un auto, y Fernando le dice en las pocas palabras que habla, mi viejo intenta convencerlo que se vaya, realmente es imposible, que se fuera del país, y Fernando le dice, y mi viejo lo ve raro, distinto, lo ve raro a su hermano, y le dice, matar es terrible, porque había quedado enormemente impactado por lo que había hecho. Entonces el general Perón le cuenta a mi viejo, obviamente lo que él sentía de los bombarderos del 55, de esos aviadores militares que bajaban y festejaban, gritaban y festejaban, y mi tío diciendo eso, y el general Perón ¿qué le dice? A veces siento que somos dos razas distintas, como la diferencia sustantiva entre ambos tipos de violencia. Poco después tiene lugar la reunión en el restaurante Nino, cuando ya el Perón en la patria, ¿no? La reunión en el restaurante Nino, para los que no lo recuerdan, fue la consagración de Perón. O sea, los mismos políticos que lo habían echado, hablado barbaridad, asumiado, volvían a sus pies, se juntaban alrededor de Perón para hablar con Perón. Entonces fue una cosa histórica. Termina esa reunión, que había sido magistralmente armada por ese otro gran político y presidente que fue nuestro querido Héctor Campos, porque también le pido un gran aplauso. Y sale el general de esa reunión y estaba triste. Entonces mi viejo le pregunta, pero genial, estaba todo radical, socialista, comunista, lo mismo que le decía barbaridad, estaban todos acá a pie suyo, hablando de mí, todos ahí. Y el general dice a mi viejo, el general había pedido a mi viejo y a Solano Lima que intentaran convencer a Balbín que hiciera un mínimo pedido de disculpas por las bombas del 53. No ni siquiera por las bombas del 53. Y había fracasado. Entonces el general dice, qué difícil, ¿no? A veces le recordó a mi viejo esa primera charla diciendo somos dos personas distintas. En ese momento, y acá mi anteúltimo aporte, en ese momento que uno siente fuerte, pero el relato es muy fuerte, ¿qué le dice el general? Pero no importa, tenemos que seguir trabajando para la unidad nacional, tenemos que seguir trabajando con Balbín y yo voy a seguir construyendo con Balbín hasta el último día. O sea, la importancia y la claridad política que tenía el general Perón, que después de haber estado 18 años proscripto, como decimos, después de haber sufrido lo que contamos ahí, después de haber pasado las situaciones más complejas, todas esas mentiras que hicieron de la plata del general, se lo contaban mi viejo, muchas semanas comían solo cebollas y pan, porque cuando José Antonio estaba quebrado, el general todas las veces, y no llegaba la plata que le mandaba algún gremio acá, no tenían para vivir. Después de haber pasado todo eso, los muertos, los fusilados del 56, etcétera, y sin embargo el general, volviendo como volvió, y sin embargo, ¿qué dijo cuando volvió? Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, porque tenía muy claro que con el 60 que él podía tener, no alcanzaba para lograr los grandes consensos que hacían falta para transformar la historia argentina. Imagínense si el general Perón tenía esa cabeza en ese momento, con todo lo que hizo, cómo nosotros no tenemos que pensar lo mismo, no tenemos que poder superar divisiones absolutamente internas entre nosotros para poder producir esa gran transformación nacional que requerimos todos los argentinos. Y finalmente, lo más importante, de mi punto de vista y también el de mi viejo, que por algo el libro salió cuando salió y es cuando salió. El 17 de noviembre del 72. ¿Qué significó el 17 de noviembre del 72? El 17 de noviembre del 72 fue claramente el triunfo, ahora sí, de la política con mayúscula en la Argentina.
qué? Porque lo que significó que el general volvía a la patria, significó que terminábamos con esa historia lamentable en que los grandes patriotas argentinos morían olvidados en el exilio, como Artigas, como San Martín o como Rosas. El general pudo volver a la patria y eso significó la representación de los Por esa razón es tan importante también. Porque digo, obviamente nuestra fecha principal, nuestro cumpleaños, digamos, es el 17 de octubre, no hay duda. Pero segunda fecha podría haber muchas, ¿no? El 1 de mayo, obviamente el 22 de agosto, hay un montón de 1 de octubre, hay un montón de fechas que podrían ser, 1 de julio, nuestro cumpleaños. Pero ¿por qué es el 17 de noviembre? Porque eso significó que el pueblo trabajador, el pueblo argentino, logró vencer todas las adversidades, el sufrimiento, las bombas, los fusilamientos, y logró traer de vuelta al general a la patria, volviendo invencible al peronismo. ¿Por qué es hecho por el invencible al peronismo? Porque lo que esa dictadura militar quería, esa oligarquía gorila quería, era simplemente que el general Perón muriera en el exilio, para que el peronismo fuera desapareciendo, como ocurrió con el artiguismo, como ocurrió con los rosistas, que siguiera el curso trágico de todos los procesos argentinos, llevar el barrismo, etc. Lo que significó el 17 de octubre fue que el pueblo le dio vuelta al brazo, ganó y pudo transformar la historia argentina y volver imposible el peronismo. Y eso es lo que representa esta fecha. Y por esa razón, y sumándome a lo que decía mi viejo y a lo que dijeron las 5 y los 5 que me precedieron, si en ese momento, contra todo y contra todos, contra una oligarquía que disponía de todas las fuerzas armadas, de todo el poder, podía proscribir, etcétera, etcétera, etcétera,